les hablaremos del movimiento de Rubén Jaramillo, mejor conocido como jaramillismo. Bueno, para empezar, ¿quién fue Rubén Jaramillo? Fue un político y militar de origen campesino. Su lugar de nacimiento fue Zacualpan, Estado de México, pero residió por años en el estado de Morelos. A la edad de 14 años, participó en la Revolución Mexicana, formando parte de las tropas de Emiliano Zapata, las cuales exigían la devolución de la tierra a los campesinos. Tras la muerte de Emiliano Zapata, este siguió luchando por una reforma agraria. En 1921, junto con el Comité Provisional Agrario de Tlaquiltengo, consiguió que el gobierno encabezado por Álvaro Obregón repartiera una minoría de tierras a los campesinos. En 1926, Jaramillo fundó el Banco de Crédito Agrícola de Tlaquiltengo, que tenía entre sus objetivos el proporcionar préstamos a las sociedades locales con la finalidad de adquirir semillas, maquinaria y que construyeran almacenes y en teoría edificaran presas y canales. Ejemplo de ello fue que se entregaron 2.143 hectáreas, en las cuales la mayoría eran de riego. En 1933, en la convención del Partido Nacional Revolucionario, Jaramillo apoyó la candidatura de Lázaro Cárdenas y ese le entregó un escrito en donde le proponían la instalación de un ingenio de Incojucla para liberar a los campesinos de los acaparadores de arroz y volver a sembrar caña. Asimismo, solicitó un suministro de agua y de electricidad. En 1938 inició su operación administrado por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados, de cuyo consejo de administración Jaramillo fue el primer presidente. Cabe destacar que Jaramillo fue el miembro del primer comité de la Unión de Productores de Caña de la República Mexicana. El jaramillismo fue una de las importantes movilizaciones campesinas del siglo XX, las cuales incluyó la defensa de ejidatarios y productores, movilizaciones electorales, luchas guerrilleras y la toma de tierras. La lucha jaramillista empieza en 1942 a raíz de una huelga en el ingenio azucarero de Zacatepec, donde obreros y campesinos se unieron para exigir respeto a sus derechos laborales. Debido a que Rubén Jaramillo era el líder, fue perseguido por pistoleros, así que decidió retomar las armas enterradas desde la Revolución Mexicana. En compañía del movimiento se encontraba Francisco Ruiz, un obrero cercano a Rubén Jaramillo, y el encargado de realizar diversas huelgas. Los obreros y campesinos solicitaban mejoras en sus sueldos, ya sea en productos y o servicios. El primer alzamiento en armas fue en 1938, debido a la represión agraria. Debido a las muertes continuas de campesinos y obreros por el gobierno, esos optaron por refugiarse en el monte. La ruta seguida por el jaramillismo transitó por diversas fases, entre las que sobresalieron las siguientes, que fue la lucha laboral en el ingenio de Zacatepec, el levantamiento armado de 1943 y la redacción del Plan de Cerro Prieto, el surgimiento del Partido Agrario Obrero Morelense y la acción electoral de 1946, la campaña eriquista, el otro levantamiento armado pero de 1952-1958 y las reformas al Plan de Cerro Prieto y las invasiones y los terrenos del Guarín y Michapa. Cada una de estas etapas sintetiza los momentos más agudos del jaramillismo y que pues son a su vez la expresión de un movimiento con fortaleza propia y por lo tanto de un difícil exterminio. Por lo mismo, su fuente de poder ideológico es la oposición a los gobiernos, donde la corrupción del PRM y PRI lo llevaron al extremo de tener que mostrar su inconformidad por medio de la lucha armada, aunque sin embargo también lo llevaron a realizar la campaña política a favor del aspirante gubernamental en turno. La táctica de combate que aplicó Rubén Jaramillo durante sus etapas de lucha armada se basó en lo que había aprendido en su militancia en el Ejército Liberador del Sur, además de que sus soldados eran campesinos, los cuales se separaban y congregaban de acuerdo a las circunstancias y requerimientos de sus comunidades y obviamente de los ciclos agrícolas. Ahora bien, la lucha armada de 1952-1958 se debió a la conculcación, que se refiere al incumplimiento de los derechos democráticos más elementales que obviamente las autoridades estatales y federales priistas les negaban a los campesinos pertenecientes al Partido Agrario Obrero Morelense. Debido a eso, Rubén Jaramillo fue obligado a retomar sus actividades guerrilleras. Las quejas de arbitrariedades que realizaban las autoridades en contra de los campesinos morelenses en múltiples ocasiones fueron atendidas por Rubén Jaramillo, sancionando a los infractores y obligándolos a respetar los derechos sociales de los labriegos. En el caso del Plan de Cerro Prieto, Rubén Jaramillo reunió a sus tropas a finales de septiembre y principios de octubre de 1943, los cuales se dieron a la tarea de redactar un plan político, el cual les serviría como una bandera nacional.
Precisamente en este documento se contextualizaban las injusticias perpetradas por el capitalismo regional, representado por los caciques, los dueños de fraccionadoras, los agiotistas y los gobiernos municipales, estatales y federales. La actitud antidemocrática del PRM y del PRI se mostró en toda su violencia de 1946 a 1951. Los jaramillistas fueron perseguidos, golpeados, encarcelados y asesinados en el estado de Morelos principalmente. De hecho, el mismo Rubén Jaramillo se vio obligado a vivir y resistir en la clandestinidad, defendiéndose de los ataques del ejército mexicano y de las múltiples bandas paramilitares que se crearon en esta etapa, con la finalidad de combatir los ideales agraristas de los campesinos morelenses. Tras su fracaso intento de obtener la gubernatura del estado de Morelos, Rubén Jaramillo fue obligado a volver a la clandestinidad, debido sobre todo a la violenta persecución que desataron en su contra los huestes priistas. Cabe mencionar que desde el movimiento iniciado por Rubén Jaramillo en 1943, pasando por la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, y hasta la fecha, la violencia social agraria ha sido minimizada, regionalizada, temporalizada y contextualizada con fenómenos locales aislados del resto del país. La lucha jaramillista concluye con la muerte de Rubén Jaramillo en 1962, que mejor dicho, fue asesinado por Adolfo López Mateos. Investigando e indagando información, en YouTube nos encontramos con este video que nos muestra cómo el jaramillismo sigue siendo influyente hasta nuestros días y cómo Rubén Jaramillo sigue siendo recordado. Dejamos un fragmento de este video para que lo vean. Félix Cerdán, quien en febrero pasado lamentablemente se nos fue, y a quien despedimos en esos días como un compañero íntimo de armas de don Rubén Jaramillo. Por eso el día de hoy el homenaje a la familia Jaramillo se extiende a Félix Cerdán Nájera como